Electromueble Arcos, Jurislec y Motor Arcos patrocinan este espacio. Pues nosotros comenzamos nuestro programa una semana más, Vivir de Cerca, y lo hacemos cada semana con los amigos de Jurislec. Y hoy nos visita Francisco Sánchez, que es abogado de esta empresa y a quien damos ya la bienvenida. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando una persona quiere pedir un préstamo hipotecario, ¿cuál es la principal medida que tiene que tener en cuenta antes de firmar este préstamo hipotecario? Obviamente, cualquier persona que quiera solicitar un préstamo, en primer lugar tendrá que ver de qué importe estamos hablando, cuál es el que necesita, consultar con las diferentes entidades cuáles son las que le ofrecen mejores condiciones en cuanto a la financiación y la obtención de ese préstamo, ya sea tipo de interés, plazo de amortización, tipo de referencia, etcétera. Porque es bueno, por ejemplo, que cuando una persona quiera firmar un préstamo acuda a vosotros y vosotros acompañéis al cliente. En muchas ocasiones acuden a nosotros también tanto para gestionar como para revisar el propio documento en sí, a la vista de que anteriormente, en numerosas ocasiones, en esas escrituras de préstamo y condiciones se han incluido cláusulas abusivas y nulas. Porque principalmente, para que quede un poco claro, ¿qué es lo principal que tiene que quedar claro a la hora de firmar el préstamo hipotecario? Las condiciones que te ponen, las cláusulas, porque claro, una persona normal no entiende. Claro, se trata de que la persona que firme el préstamo sea consciente de todas las condiciones que incluyen ese préstamo y cuáles son las implicaciones que en el futuro les va a deparar la inclusión, valga la redundancia, de esas condiciones. Imagino que también cabe una serie de criterios, ¿no? Que marcan un poco la concesión o no de ese préstamo. Exactamente, existe numerosa legislación al respecto que trata de asegurar y garantizar los derechos de los prestatarios en este caso, para que obviamente protegerlos frente a las prácticas de las entidades bancarias. ¿Cuáles son, así a grosso modo, esos criterios? Pues todo viene a raíz de hace unos años, bueno, principalmente con el tema de la gran explosión económica y con anterioridad a la explosión de la misma, es que las entidades bancarias concedían préstamos y en los mismos incluían condiciones y cláusulas que eran de todo punto abusivas y que en medio de la vorágine nadie se paraba a estudiar y analizar ese tipo de cláusulas. Posteriormente, con la explosión de la crisis económica, fue cuando esas cláusulas que en principio estaban incluidas en los préstamos y no se les prestaba atención, empezaron a tener consecuencias. Estamos hablando en primer lugar de la cláusula suelo, muy conocida, y que aunque lleva ya muchos años en aplicación y es tema de actualidad, aún sigue de vigencia, y también el tema de la cláusula de los gastos hipotecarios. Perdón, esta cláusula lo que hacía es que imponía al prestatario el pago de todos los gastos de formalización de ese préstamo. ¿Estos gastos cuáles son? Pues principalmente los gastos de notaría, del registro de la propiedad, de gestoría, de tasación y el modelo 600 o impuestos de actos jurídicos documentados. Y el banco incluía en esas escrituras una cláusula que imponía de forma totalmente indiscriminada el pago de todos esos gastos al prestatario, que hacía frente al pago de los mismos y abonaba esas cantidades sin ser consciente prácticamente ni de lo que estaba pagando. Hacía una provisión de fondos, posteriormente liquidaba las cantidades, pero ni siquiera sabía en qué concepto y a qué se debían esos pagos. Claro, entiendo que cualquier ciudadano no entiende estas cosas, entonces te dicen firma y firmaba todas esas condiciones, ¿no? Los prestatarios obviamente requerían financiación, el banco se las ofrecía imponiendo sus condiciones y los clientes bancarios lo que hacían era firmar prácticamente lo que le ponían por delante, sin ser conocedor ni consciente de ni las cláusulas, ni condiciones, ni implicaciones, ni absolutamente nada. ¿Y se le puede reclamar a la entidad bancaria ese cobro abusivo de las cláusulas? Claro, hay muchísima jurisprudencia a este respecto y en este caso, como nos hemos centrado en el tema de los gastos, hay muchísima jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara que la cláusula que impone el pago de todos estos gastos a la parte prestataria es abusiva y que por tanto procede su declaración de nulidad. Estos gastos pueden ser objeto de reclamación
y las entidades bancarias están obligados a devolverlo. Obviamente hay que ver los pormenores de cada escritura, las condiciones de cada préstamo, pero a rasgos generales hay mucha jurisprudencia y se condena a las entidades bancarias a devolver esos gastos. Y es lo mismo en cuanto a materia de condiciones, el que una persona, por ejemplo, pida un préstamo en una entidad bancaria a que lo haga a través de ciertos estamentos de préstamos de dinero, por ejemplo, que se anuncian en televisión. Obviamente estamos hablando de conceptos distintos. Una cosa son préstamos personales, que son los que normalmente se anuncian en televisión, y préstamos hipotecarios. Normalmente las condiciones a grandes rasgos las impone el banco y las establece el banco, que son las condiciones dependen de las particularidades de cada persona, ya sea nómina que tenga, condiciones económicas, obviamente van a redundar y afectan a las condiciones posteriores del préstamo. Es decir, que entiendo que un préstamo personal no tiene nada que ver con un préstamo hipotecario. Exactamente, son cosas distintas. Y condiciones distintas, imagino. Exactamente, tipos de intereses distintos y legislación de aplicación distinta. Pero también se da el caso abusivo, por ejemplo, en materia de que te obligan a lo mejor o no te digan qué tienes que vas a firmar en un caso de un préstamo personal. Claro, estaríamos hablando también del tema muy de actualidad, como el tema de los tipos de intereses usurarios, que han establecido tipos de interés excesivamente altos y que el Tribunal Supremo ha declarado que también son abusivos. Estamos hablando de condiciones que, aunque estemos hablando de préstamos distintos, igualmente estaríamos hablando de que son nulos por abusivos, tanto con independencia de que sean personales o hipotecarios. Como muy bien decía Francisco, normalmente la persona acude a vosotros una vez que ha firmado, ¿no? Entiendo que a lo mejor la entidad bancaria puede decir: yo te he explicado cuáles son las cláusulas y usted lo ha firmado. Exactamente, ese es el principal argumento que esgrimen las entidades bancarias para rechazar o desestimar las reclamaciones que se plantean, tanto de cláusula suelo como de gastos hipotecarios, etcétera. Que el cliente consumidor era perfecto conocedor de las cláusulas que estaba firmando. Obviamente no es cierto, y el cliente en la mayoría de los casos ni siquiera era conocedor ni consciente, ni mucho menos sabía lo que estaba firmando, simplemente firmaba porque le decían firme usted aquí, sin saber ningún tipo de las consecuencias que ello le supondría. Y ante esa situación, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento, en primer lugar, es presentar una reclamación extrajudicial a la entidad bancaria, solicitando obviamente, pues en el caso concreto de los gastos hipotecarios, la declaración de nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios y la devolución de las cantidades que se han abonado. Ya a la vista de la respuesta que dé la entidad bancaria a esa primera reclamación, si es estimatoria o desestimatoria, pues ya habría que presentar la demanda en el juzgado. En muchas ocasiones lo que ocurre es que el banco ni siquiera contesta a esa primera reclamación. Tendrán tal atasco de reclamaciones que ni siquiera las atienden, ni siquiera para desestimarlas, sino que transcurre el plazo y ni siquiera contestan a la misma. ¿Y qué conlleva que no conteste esa reclamación? Obviamente, si transcurridos los plazos legales, en este caso de 2 meses, sin obtener respuesta, se entiende que ha rechazado la reclamación. Es decir, que daría la razón al cliente. No, lo que ocurriría es que se entiende que ha desestimado la reclamación que se ha presentado y que por tanto habría que presentar la demanda. Ajá. Claro, que ya sería un proceso a través de un juzgado, ya entiendo. Exactamente, ya habría que presentar la demanda en el juzgado, que concretamente en la provincia de Cádiz, el juzgado competente para este tipo de asuntos, el juzgado número 2 de primera instancia, y ya habría que presentar la demanda y ya quedaríamos a la espera de la tramitación que le diera el juzgado. Depende básicamente de la postura que adopte la entidad bancaria. Si se muestra dispuesta a alcanzar un acuerdo y solucionar el asunto amistosamente y de forma extrajudicial, o en cambio trata de alargarlo en el tiempo y de poner todas las trabas posibles. Depende de las entidades, tampoco siguen un patrón fijo que opten por una postura u otra. Es decir, hay clientes que unas entidades atienden las reclamaciones, ya sea de cláusula suelo, de gastos, etcétera, y en otras pues directamente las rechazan y obligan al cliente a presentar la demanda judicial. Entiendo también que las entidades bancarias, a la hora de conceder un préstamo hipotecario, mantienen el mismo tipo de interés, mantienen el mismo tipo de cláusulas de cara al prestatario, o cada entidad bancaria puede poner... A grandes rasgos coinciden. Pero obviamente ya hablando de tipos de referencia, etcétera, que son condiciones que dependen de las propias características económicas del cliente que está solicitando el préstamo, pueden variar. Pero por ejemplo la cláusula suelo está presente en prácticamente todos los préstamos. La cláusula de gasto en el 90% de las entidades incluían esa cláusula que obligaba al cliente a sufragar todos esos gastos. Obviamente pueden variar de unas entidades a otras, pero a grandes rasgos suelen coincidir, siempre teniendo en cuenta que las condiciones económicas y el poder adquisitivo de la persona que solicita el préstamo va a influir en las condiciones que le ofrezca la entidad bancaria. Obviamente
a todo el mundo no le van a conceder un préstamo de 300.000 euros, claro. Ni ya depende, obviamente, depende de cada cliente. Es decir, que lo más aconsejable ante todo esto, Francisco, es que conozcamos cuáles son las condiciones y acudan a Jurisle y que estudiéis con el cliente si son aconsejables o no firmar ese tipo de condiciones. Exactamente, en cualquier caso no firmar nunca a lo loco, es un préstamo que le va a vincular durante muchísimos años, prácticamente estamos hablando de que casi en la mayoría de los casos es el mayor desembolso que va a realizar una persona en su vida, como es la adquisición de la vivienda, que esté muy seguro, que se cerciore, que se asegure y que sea consciente y conocedor de todas las cláusulas que incluye ese contrato de préstamo. Y si para ello acude a nuestro despacho para poder analizarla y estudiarla, estamos totalmente abiertos a eso, para que tenga la seguridad de que no se está incluyendo ninguna cláusula que le pueda perjudicar el día de mañana en el futuro. Y con todo esto entiendo, Francisco, que una entidad bancaria no se puede negar a darte por escrito las condiciones. Al contrario, en ningún caso se puede negar a darte por escrito las condiciones, sino que está obligada a ofrecértelas con anterioridad a la firma de la escritura de préstamo. Está obligada, pero claro, obviamente, como hemos estado comentando antes, hay muchas condiciones que el consumidor que no tenga unos estudios profundos ni conocimiento concreto sobre esta materia se le escapan y no logra muchas veces conocer las implicaciones de las diferentes condiciones. Por eso, a nuestros espectadores es importante que antes de firmar nada busquemos el asesoramiento de Jurisle, porque podemos evitar algún Puede ser que en el futuro eche de menos la consulta con un profesional sobre ese asunto, cuando dentro de X años su préstamo pueda incluir alguna cláusula que sea abusiva. Claro, tenemos el caso de la cláusula suelo, ¿verdad? Que tan conocida ha sido que imagino que vosotros habéis tenido que luchar con muchas entidades bancarias para que... Exactamente, el tema de la cláusula suelo hace ya varios años, todo viene de una primera sentencia del Tribunal Supremo de 2013, pero aún en la actualidad hay mucha gente que sigue metida en demandas, en el procedimiento, los juzgados van muy lentos y claro, son cláusulas que en aquel momento el cliente no sabía que estaban. Cuando estalló la crisis económica, esas cláusulas empezaron a aplicarse, fueron conscientes los consumidores de que sus préstamos la contenían y claro, las implicaciones de una cláusula suelo no estamos hablando que son de escasa importancia, al contrario, supone un gran desembolso en un gran número de años. Francisco, de todos los casos que llegan hasta Jurisle, ¿una entidad bancaria puede obligar a un cliente, por ejemplo, ante una contratación de un préstamo hipotecario, tener que contratar un seguro de vida? ¿O algún tipo de seguro? No le puede obligar. Estamos hablando de que estaría obligado a contratar un seguro de daños por incendio, que sí estaría obligado a contratarlo, como digamos que para garantizar el inmueble que se hipoteca. Pero lo que no puedes obligarte a contratarlo en un sitio u otro, en una entidad de seguro o en otra. Pero en el caso concreto del seguro de daños sí está obligado. Sí está obligado. Normalmente las entidades bancarias lo que hacen es que bonifican a los clientes si contratan una serie de productos que ellos ofrecen con la rebaja del tipo de interés que pagan. Entonces normalmente el cliente, con la excusa de que le van a bonificar, termina contratando productos que ofrece la propia entidad, ya sea el seguro de daño, seguro de vida, domiciliación de la nómina, en fin, ya depende. Pero en muchos casos lo que ocurre es que vinculan la contratación de productos que ellos mismos ofrecen con la aplicación de bonificaciones al tipo de interés. Entonces al cliente, digamos que se encuentra que si quiere pagar menos le obligan a contratar, en fin, que se aprovechan de esas circunstancias, verdaderamente. Aún con esto, incluyéndole ese tipo de cláusulas que puede el cliente desconocer. Exactamente. Muchas ocasiones obligan al cliente a contratar un seguro en esa entidad cuando a lo mejor en otra aseguradora le resulta mucho más económico. Pues ya saben que tienen que acudir a Jurisle, buscar el servicio siempre para que antes de firmar cualquier préstamo, pues acudamos a profesionales como Francisco Sánchez. Gracias por haber estado con nosotros, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros vamos a continuar un día más con nuestro programa Vivir de Cerca. Electromueble Arcos, Jurisle y Motor Arcos patrocinan este espacio.